Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. Continuamos esta categoría de los derechos de garantía, de los derechos civiles y políticos con el debido proceso. Debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo es muy importante que lo leamos con detenimiento, por favor. Aquí sí los voy a remitir a que ustedes lo consulten directamente, puede ser por internet en la página de la Secretaría del Senado. Voy a poner el enlace al final del video. Muy bien, el debido proceso es un conjunto de garantías que protegen a todas las personas que se ven involucradas en un proceso, ya sea de carácter judicial o administrativo. Vamos a ver entonces que el debido proceso es un gran conjunto de derechos en el que se encuentran diversas categorías o diversas garantías, de las cuales vamos a resaltar algunas, las más relevantes, por supuesto. Bien, para un ejercicio de memoria, digamos que las tres primeras comienzan por legalidad. Legalidad de la falta, legalidad de la pena y legalidad del procedimiento. De esto ustedes seguramente se acordarán porque ya lo estudiamos en sesiones anteriores. No existe falta si previamente no está descrita en la ley. No existe pena o no existe posibilidad de imponer un castigo si previamente la ley no lo ha definido así o no la ha definido así como sanción frente a una determinada conducta. Y tampoco se puede adelantar un procedimiento si primero no se ha establecido en la ley. Entonces, para concretar o para compendiar, la ley previa nos garantiza que ya frente a las conductas que cometen los ciudadanos ya deben haber estado descritas como faltas, o sea, como prohibidas, que ya se debe haber establecido cuál es la sanción que procedería en caso de cometerlas. Esa es la legalidad de la sanción. Y ya el ciudadano debe tener claro, o al menos ya debe estar establecido en la ley, cuál es el procedimiento que se surtiría, que se adelantaría en caso de que al ciudadano se le inicie una investigación por esa falta que ha cometido. Entonces, son tres componentes muy importantes: legalidad de la falta, legalidad de la pena y legalidad de la sanción. Vamos entonces a abordarlo con un ejemplo. Tenemos el caso del consumo de la dosis personal. Hoy por hoy no está establecido dentro de las sanciones prohibidas en Colombia, porque ya estaba en el Código Penal mejor, pero por una demanda que se adelantó ante la Corte Constitucional, una acción de inconstitucionalidad, se declaró inexequible ese artículo porque violaba el libre desarrollo de la personalidad. Aún así, en el año 2009 se estableció por un acto legislativo de ese año 2009 que el consumo de estas sustancias era prohibida en lugares públicos. Bien, ahí algunos dirían, ¿hay legalidad de la falta? Probablemente. Si lo analizamos como lo acaba de mencionar, pues al menos ya hay una ley que considera, en este caso un acto legislativo, que considera que ese acto puede ser declarado prohibido. Pero, aquí es donde viene lo interesante, pero en ese acto legislativo no se dijo cuál es la sanción por incurrir en esa conducta. Acto legislativo primero del 2009, no se dijo cuál era la sanción. Quiere decir que hoy por hoy no importa que la conducta aparezca allí prohibida, porque no está sancionada. Y al no tener sanción no se puede castigar. Vemos aquí entonces la importancia que adopta o la importancia que reviste este principio de la legalidad, tanto de la falta como de la sanción y por supuesto del procedimiento, que tampoco está en ese acto legislativo del 2009. Entonces, para recapitular, legalidad de la falta.
Todas las conductas que se consideren prohibidas, que un ciudadano no puede cometerlas, tienen que obrar así en una norma, llámese Código Penal, el Código de Policía, en alguna normativa de convivencia, en algún decreto, pero a nadie se le puede sancionar si primero no existe la ley. En este caso de las medidas de seguridad o de salubridad, por el orden público que hoy nos convoca, por la medida más bien de salud pública que hoy nos convoca, en muchas ocasiones los alcaldes dictaban los decretos a partir del día, por ejemplo, día 1 de julio, y ya el 1 de julio había transcurrido, porque lo dictaban a las 4 de la tarde del 1 de julio. Pues bueno, ese decreto no puede regir hacia atrás, rige siempre hacia adelante. Entonces, muchas veces en esa aplicación normativa, ya las conductas que se han cometido antes de que se expidiera el decreto no se podían sancionar. Ejemplo, lo del pico de género y demás, si se expidió para ese día, pero se expide para el día 1 de julio, insisto, a las 5 de la tarde o 7 de la noche, las conductas que se cometieron antes no se pueden juzgar porque el decreto no existía. Primero tiene que existir la ley que castiga la falta. Primero tiene que existir la ley que califique esa conducta humana como una falta. Lo mismo aplica para el caso de la sanción. La sanción ya tiene que estar estipulada en la ley. Si la ley consagra una falta, pero no dice cómo se sanciona, quiere decir que no se puede castigar. ¿O cómo la castigamos? No podemos inventarnos el castigo. La ley tiene que definir ambas cosas, la falta y la sanción. Bien, lo mismo frente al caso del procedimiento. La ley nos tiene que decir cómo se investiga una conducta, cómo se adelanta un debate procesal, una discusión entre particulares por un arrendamiento, por un contrato de compraventa, lo que sea, cualquier clase de actuación privada, pública, sea de carácter penal, civil, comercial, laboral, de cualquier tipo, la ley debe establecer cuál es el procedimiento, o sea, cuál es la oportunidad para presentar la demanda o para formular la denuncia, cómo se notifica esa denuncia o esa demanda a la parte interesada o a la parte frente a la cual se está reprochando una actuación, qué oportunidades tiene para pedir pruebas, para contestar, para solicitar una audiencia. El caso de los comparendos de tránsito, 5 días después de que usted le impone el comparendo, tiene la posibilidad de solicitar una audiencia ante la autoridad de tránsito y defenderse. Las personas, como no conocen eso de los 5 días, que eso lo dice ahí en el comparendo, que tampoco lo leen, muchas veces no solicitan esa audiencia. Y si los derechos no se ejercitan, como lo dice el procedimiento, se pueden perder teniéndolo. Teniendo el derecho se puede perder simplemente por una razón procedimental. Por eso es importante que mínimamente todos los ciudadanos nos informemos sobre los procedimientos que pueden ser de nuestro interés. Si trabajamos en una empresa, conocer cómo son los procesos disciplinarios, los procesos administrativos, y si nuestra empresa tiene que reportar información a las autoridades públicas, conocer cómo son esos procedimientos ante esas entidades públicas, los reportes de información, en caso de inconsistencias, cómo es que se debe proceder. El procedimiento siempre está establecido, siempre está en una normatividad. Entendamos esto. Cuando se dice que debe estar en la ley, realmente queremos decir que debe estar en alguna norma. Puede ser en el reglamento interno de trabajo, puede ser en un acuerdo del Consejo Municipal, en una ordenanza de la Asamblea o en un acto administrativo del alcalde, pero siempre está consagrado en una normatividad. En Colombia tenemos muchas normas, muchas leyes, entonces esas normas de procedimiento sí existen. Lo que pasa es que nosotros debemos consultarlas y leerlas, que ahí es donde está normalmente el detalle. Bien, vamos a continuar. Tenemos otras garantías del derecho al debido proceso. Voy a resaltar de nuevo las más relevantes. Juez natural. Juez natural.
La ley tiene que prever también cuál es la autoridad encargada de resolver el asunto, la disputa o el caso problemático del que se trate. Por ejemplo, en materia de reclamaciones de tránsito, ya la ley prevé la competencia de las autoridades de tránsito, de las secretarías, de las alcaldías municipales, etc. En materia penal, la ley establece quién es la autoridad encargada de investigar, que es la Fiscalía, la encargada de conocer las capturas o los actos preliminares en general, que son los jueces de garantías, los que conocen ya el proceso como tal, el proceso penal desde su acusación hasta la sentencia, que son los jueces de conocimiento. Entonces, la ley también dice quién es el encargado de resolver. No es que venga a aparecer por aquí alguien de la nada a resolver las disputas, no. Si una autoridad pretende investigar a alguien, tiene que acreditar por qué es competente para ello. Y es algo que también los ciudadanos podemos hacer. Bueno, usted va a intervenir en este caso, muéstreme cuál es el decreto o la ley que lo autoriza para hacerlo. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, pasemos a otra garantía, la de favorabilidad. La favorabilidad se aplica especialmente en materia sancionatoria, o sea, en el derecho penal, el de los delitos, el derecho penal, en el derecho disciplinario, que es el de las normas éticas internas de las empresas o el de las normas éticas de los servidores públicos, y en general en cualquier clase de procedimiento administrativo sancionatorio, el de tránsito, los de impuestos, etcétera y demás. Bien. Según el principio de favorabilidad, tenemos que la ley posterior se puede aplicar al ciudadano si es favorable. Mira lo que hemos venido diciendo hasta ahora, para que no nos confundamos. ¿Cuál es la ley que se aplica frente a una cierta conducta? La previa, o sea, la que está vigente. El principio de favorabilidad lo que le dice a usted es lo siguiente. Si hay una ley posterior a esa conducta que usted cometió y esa ley posterior lo favorece, entonces, por favorabilidad, usted puede solicitar que le apliquen esa ley posterior. Vamos a dar un ejemplo. El irrespeto a los símbolos patrios era delito. Era una conducta penal, un delito, el irrespeto a los símbolos patrios. Pero la Corte Constitucional, en los años 90, en la década del 90, declaró inconstitucional esa norma. Quiere decir que a partir de esa sentencia de la Corte ya no es delito. Entonces, si había por ahí un ciudadano que estaba siendo investigado por la Fiscalía o si ya estaba procesado por el delito de irrespeto a los símbolos patrios, a partir de ese momento la investigación se tenía que terminar, se tenía que precluir. Y si la autoridad no lo hacía, el ciudadano lo podía solicitar. ¿Por qué? Porque por ley favorable a él le conviene más la situación en la que su conducta ya no se castiga a la ley previa que sí lo castigaba. Vamos a poner otro ejemplo. Es hipotético lo que voy a mencionar. El porte de armas de fuego. Porte de armas de fuego, que en la actualidad pues tiene un castigo penal de 8 a 10 años. Supongamos que ya la persona ya está en proceso, ya ha sido conducida ante la autoridad y podemos decir que la persona está pues sometida a esa normatividad que presenta un castigo de 8 a 10 años. Bien. Sin embargo, estando en curso de esa investigación, el Congreso expide una norma de esas que se profieren a menudo de descongestión carcelaria. Y dice, no, ese delito ya no es de 8 a 10 años. Vamos a decir que es de 3 a 5 años. Entonces, así esa ley se haya promulgado después de que la persona ya cometió el delito, que incluso ya está en curso en un proceso, la persona puede solicitar que por favorabilidad se le aplique esa norma posterior. De todas maneras, es deber de la autoridad aplicarlo, ¿no? Para que aclaremos. La autoridad tiene el deber
de aplicar esa norma favorable. Ya si la autoridad no lo hace por su iniciativa propia, el ciudadano puede solicitarlo. En cualquier caso, eso es lo que consagra el principio de favorabilidad. Bien, vamos a proseguir. Hay otras garantías establecidas en el marco del debido proceso. Estas están pensadas sobre todo ya cuando existe procedimiento en curso como tal, que son el derecho de contradicción, el de defensa técnica y el derecho de conocer y controvertir las pruebas, que en últimas se refieren a lo mismo. El derecho de contradicción quiere decir que todas las personas tienen una oportunidad para replicar. Replicar es contestar, para expresar cuál es su posición frente a aquello que se está diciendo de ella, lo que se está afirmando sobre su conducta. Entonces, en ese momento usted puede presentar lo que comúnmente se llaman descargos. Es, sobre todo, es muy importante conocer cuál es esa opción, porque a veces las personas no acuden a los procedimientos cuando tienen que hacerlo y quieren contestar por allá cuando ya se ha dictado la sentencia en contra de ellos. Eso pasa sobre todo en los procesos civiles, en los procesos comerciales, por cobros de letras de cambio, pagarés, por un contrato de arrendamiento que se ha incumplido, etc. Usted tiene su momento para contestar. Si no lo hace ahí, ya después no lo va a poder hacer. Así tenga la razón, no importa. La etapa procesal ya usted no la aprovechó. Por eso es importante saber cuál es mi oportunidad para contradecir. Ahora, en el momento de contradecir, los ciudadanos pueden solicitar pruebas, solicitar que se practiquen pruebas a nombre, digamos, a petición suya. Si los ciudadanos pueden hacerlo, es una ocasión que tienen. Los ciudadanos no tienen por qué esperar a que las autoridades miren qué pruebas son las que van a recaudar. Esperemos a ver si me llaman a mi testigo, esperemos a ver si vienen a revisarme estos documentos. No, los ciudadanos a instancia propia, eso es lo que quiero insistir, a instancia propia tienen la posibilidad de llevar sus pruebas, de relacionarlas en sus contestaciones, y es muy importante que se haga, porque insisto, si no se hace en ese momento, ya después no va a haber otra oportunidad. Pero mucha atención, los ciudadanos también tienen derecho a que se les conceda un espacio para interrogar a los testigos que se están presentando en contra suya, a la persona que lo está acusando, etc. Aquí no puede haber, en Colombia no puede haber condenas basadas en anónimos. Un anónimo, un escrito anónimo, una denuncia anónima puede dar lugar a una investigación si es suficientemente serio el escrito, lo que informa, si es algo sólido. Pero en todo caso nunca puede ser el fundamento único de una condena. Las personas siempre tienen que tener la posibilidad de defenderse de aquel que lo está acusando y sobre todo de conocer esas pruebas que se están aduciendo en su contra para controvertirlas, contrainterrogar a los testigos, decir que ese documento donde aparece su firma, que esa firma no es suya, y solicitar que se haga el examen grafológico y que se determine si realmente es o no es su firma. Las personas entonces tienen derecho a poder presentar esas solicitudes probatorias y a que las pruebas se adelanten en el marco de ese debido proceso. Ahora, los ciudadanos también tienen derecho, las personas en general tienen derecho a la defensa técnica, quiere decir a contar con un abogado que los asista en los procesos, bien sea que lo contraten por su cuenta, de sus recursos personales, o que le soliciten al Estado que les suministre uno. En materia penal, en el derecho penal, a esto se le llama el abogado de oficio, muy conocido por todos, pero en los procesos de carácter civil, comercial, volvemos al mismo cuento, letras de cambio, herencias, disputas por un bien, por una propiedad, los ciudadanos también tienen una opción, y es solicitar un mecanismo o un beneficio que se llama amparo de pobreza. Amparo de pobreza. Tienen que hacerlo pronto también, en la oportunidad para contestar.
y el Estado les va a suministrar gratuitamente un abogado, les designa un abogado para que les haga el acompañamiento en ese proceso en particular. Entonces, no dejen de defender sus derechos simplemente porque no cuentan con los recursos para tener asistencia jurídica, porque siempre hay mecanismos como lo son, en este caso, el abogado de oficio y el abogado designado por amparo de pobreza. Siempre vamos a tener esa posibilidad. Bien, vamos a hablar de otras garantías que hacen parte del derecho al debido proceso. Las personas tienen derecho a que el juicio que se les adelante, el proceso que se adelante, sea público, célere, es decir, público y que sea veloz, que sea rápido, que no tenga tardanzas injustificadas. Entonces, vamos por partes. Cuando se dice que el proceso debe ser público, quiere decir que las decisiones que se adopten al interior de los procesos, la iniciación, el decreto de pruebas, la sentencia, entre otros, hay que comunicarlos a las personas interesadas. Proceso público quiere decir un proceso donde las decisiones se comunican a las personas que se puedan ver afectadas por esa actuación. Entonces, siempre tiene que haber algún medio de notificación o de publicidad de las decisiones, bien sea por correo físico, por correo electrónico, y bueno, hay otras notificaciones que se hacen por aviso o por estado, que es en las carteleras de las entidades públicas. Siempre entonces hay que estar muy atentos, porque después de que ya se haya iniciado una investigación en nuestra contra, hay que mirar cómo se notifican las demás decisiones, porque no todo nos va a llegar a nuestro correo electrónico, no siempre nos van a llamar. Hay que verificar, preguntar si es el caso. Bueno, ya me dijeron que se ha iniciado una investigación. De aquí en adelante, ¿cómo me notifican? Preguntarle a su abogado, estar atento al proceso. Hoy por hoy, en algunos juzgados y en algunas autoridades en general, hay registro o hay posibilidad de consultar esa información por internet. Hay que buscar cuáles son esas páginas, cuáles son esas bases de datos donde usted le pueda hacer seguimiento a su proceso, como es en el caso de las autoridades de tránsito para los temas de comparendos y demás. Entonces, eso es lo que quiere decir un proceso público. Y un proceso célere, o sea, con celeridad, quiere decir que no tenga tardanzas injustificadas, que los aplazamientos solo sean por causa legal, por una causa legítima, que tenga suficiente fuerza como para justificarla, etc. Bien, dicho esto, pasemos a otra clase de garantías que también son parte del derecho al debido proceso. Bien, ya habíamos mencionado una de ellas, es la presunción de inocencia. Las personas tienen derecho a que se les presuma inocente, sobre todo en materia penal. El Estado, en materia penal, es decir, en el caso de los delitos, el Estado es quien debe probarle al ciudadano que ha cometido un acto que debe ser castigado. La inocencia no se prueba, la inocencia se presume. Por supuesto, las personas pueden presentar argumentos que tiendan a consolidar su defensa, una teoría del caso, así se llama, una teoría del caso que conduzca a reforzar su defensa y a reforzar esa presunción. Pero los ciudadanos no tienen por qué estarle confesando a las autoridades nada. A veces en las noticias nos escandalizamos porque se dice que fulano de tal lo llamaron a interrogatorio y guardó silencio. Es que ese es un derecho. Eso es un derecho que tiene el ciudadano, una garantía que luego vamos a ver. El ciudadano, por el hecho de guardar silencio, no se presume culpable en materia penal. Repito, en materia penal. En materia penal no se considera que hay culpabilidad. En materia civil y comercial el asunto puede ser un poco más complejo. Por eso repetimos la presunción de inocencia para el derecho sancionatorio, penal, disciplinario, demás, lo que ya les había comentado. Bien, hablemos de otras garantías del debido proceso. Vamos a mencionar unas expresiones que allí en el texto aparecen en latín, pero entonces vamos a darla o vamos a considerarlas en la traducción. Dice el texto:
la no reformatio in peius. No reformatio in peius quiere decir la no reforma en perjuicio. Bien, esto está conectado a otra garantía que es la de la doble instancia, entonces vamos a hablar de ambas. Por regla general, en Colombia, los procesos deben ser de doble instancia. Esto es, que las personas tienen derecho a que la decisión que adoptó el juez inferior o la autoridad inferior sean estudiadas y resueltas de fondo por una autoridad o un juez superior. Esa es la garantía de la doble instancia. Además de esto, las personas tienen derecho, esto en toda clase de procesos, a que el juez superior no agrave, por eso se llama no reforma en perjuicio, a que el juez superior no agrave su situación cuando el perjudicado es el único que apela. Vamos a explicar esto con un ejemplo porque sé que es un concepto difícil, en apariencia, o al menos cuando se explica, parece que es muy complicado. A una persona, a un ciudadano, lo han condenado a una pena de 8 años. La fiscalía no apela, las víctimas no apelan, el único que apela es la defensa, es decir, el apoderado de la persona que ha sido condenada a 8 años, el abogado. Esa persona ya sabe que el juez superior no se puede mover más allá de ahí. O sea, el juez superior, lo máximo que le va a pasar en segunda instancia es que vuelva a ratificar que su condena es de 8 años. Pero él puede apelar con la tranquilidad de saber que su situación no se va a agravar porque es apelante único. Ahora, que si además de él apelan las víctimas y apela la fiscalía, ya no es apelante único. ¿Sí? Entonces aclaremos ese punto. Bien, esto también aplica, como les decía, en todas las materias del derecho, en las demás materias del derecho. En materia civil, un accidente de tránsito, a una aseguradora y a una empresa de transportes la condenan a pagar, por decir cualquier cifra, 200 millones de pesos. La aseguradora es la única que apela, la aseguradora y la transportadora, que son las demandadas, son las únicas que apelan. El demandante no apela, o sea, la víctima o los familiares de la víctima, según el caso, si falleció o si solo fueron lesiones. Ellos no apelaron, solamente apelan los afectados, que es la aseguradora y la empresa de transportes. Ellos pueden acudir a la segunda instancia con una tranquilidad, que por esa garantía de la no reforma en perjuicio, esa condena más bien monetaria, esa condena monetaria de 200 millones de pesos no se va a incrementar. Así el juez superior diga, hombre, pero mire, el juez inferior, ¿cómo es que no se da cuenta que aquí también había otro elemento que reparar y que en este caso no eran 200 sino 300? No, el juez superior ya no puede imponer una condena que sea más grave. ¿Por qué? Porque la garantía de no reforma en perjuicio implica que no se puede agravar la condena del apelante único. Eso es lo que significa esa garantía, o así es como se puede conceptualizar. No se puede agravar la situación del afectado cuando él es el único que apela la sentencia. Bien, esto aplica para personas naturales y jurídicas en general. Bien, hablemos ahora de otra garantía que, como les decía, también está en latín. Entonces vamos a desdoblarla, vamos a traducirla a nuestro lenguaje. Esa garantía que se llama non bis in idem. Non bis in idem. De aquí en adelante vamos a llamarla prohibición de doble juzgamiento. Prohibición de doble juzgamiento. A nadie se le puede juzgar 2 veces por una misma conducta. Sea que primero se le juzgue y luego se abra otra investigación, eso está prohibido, como también está prohibido que se adelanten 2 procesos simultáneos por una misma conducta. Entonces, aclaremos, ¿qué es una conducta? Una conducta es un comportamiento humano
que sucede en un lapso de tiempo y en un espacio específico. Entonces, si Carlos Pérez, un ejemplo, un nombre hipotético, Carlos Pérez cometió un hurto de ganado en una finca de la Marina de Tuluá, el 14 de abril de 2020, ese es un hurto. Si luego el mismo Carlos Pérez comete otro hurto, esta vez, digamos, que de mercancía en un almacén de la ciudad de Buga, el 20 de agosto de 2020, ese ya es otro hecho, es una segunda conducta. Entonces, separemos las cosas en el tiempo. La conducta 1 es la que se cometió el 14 de abril de 2020, el hurto de ganado. Conducta 2, la que se cometió, vamos a suponer que ya ha transcurrido, en agosto de 2020. Entonces, aquí hay dos conductas distintas. Si a Carlos Pérez lo juzgan por el hurto 1 y por el hurto 2, no lo están juzgando dos veces. No lo están juzgando dos veces por un mismo hecho, porque el de abril es un hecho y el de agosto es otro hecho. Lo que está prohibido es que a Carlos Pérez le inicien un proceso por el hurto de esta primera conducta, abril de 2020, que luego Carlos Pérez gane ese proceso porque recaudaron la prueba mal, porque la persona pues no denunció en su momento, y luego la autoridad de manera arbitraria, desconociendo esta garantía de la prohibición de doble juzgamiento, venga y diga, bueno, no, vamos a volverlo a juzgar, a ver si esta vez sí acertamos, a ver si esta vez sí lo condenamos. Eso es lo que está prohibido. Entonces, quedemos claros en eso. La prohibición de doble juzgamiento no es sobre la clase de conducta. No es que no, a mí ya me juzgaron por hurto una vez, entonces ya de aquí en adelante yo puedo hurtar lo que yo quiera. O ya me juzgaron por homicida, entonces ya de aquí en adelante yo puedo cometer los homicidios que quiera. No. La prohibición de doble juzgamiento no es sobre el tipo de conducta, sino sobre el hecho concreto, sobre el comportamiento concreto. Ese es el que no se puede juzgar dos veces, porque se incurriría en esta prohibición. Bien, hay otras garantías del debido proceso que las vamos a estudiar más adelante en el video siguiente. Por ahora voy a dejarlo hasta aquí para que tengamos como esta claridad de las que considero que son las más relevantes. Vamos para los apuntes de este video, por favor, a mencionar qué es el derecho al debido proceso. Vamos a plantear las garantías del debido proceso que están en el texto de clase, en uno de los cuadros sinópticos, y vamos a presentar las definiciones y el ejemplo de al menos 5 garantías. Vamos a escoger 5 garantías en las que vamos a profundizar. Entonces, recapitulo: definición de debido proceso. Vamos a hacer el listado de todas las garantías que componen el derecho al debido proceso, y vamos a profundizar en 5 de ellas. De 5 de ellas vamos a dar el concepto y vamos a dar un ejemplo que puede ser, como ya hemos dicho antes, de cumplimiento o de vulneración. En el siguiente video vamos a hablar de otras garantías, de otros derechos de garantías, algunas de ellas también procesales, y finalizaremos con los derechos políticos. Muchas gracias, muy amables.